Muy buenos días, el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre, a nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que nos permite poder estar en esta mañana una vez más en este lugar para poder dar el mensaje de vida, el mensaje para poder crecer espiritualmente y le damos por eso toda la gloria al Padre, porque Él así lo ha permitido. En esta mañana damos gracias por abrir sus puertas allí en sus casas, ahí en su sala, en su alcoba, no sé, en el lugar donde ustedes estén, y que estén pendientes de este mensaje domingo tras domingo y darle toda la gloria a aquel que vive y reina. Por eso les damos gracias a todos ustedes por confiar en nosotros, creer en nosotros, y estamos con una responsabilidad grande al poder enseñar las escrituras, hablar de su palabra. En esta mañana quiero que oremos y que le demos toda la gloria a nuestro Padre Celestial, que sea esa presencia del Espíritu Santo en sus casas, allí en sus hogares y aquí en este lugar, y que podamos sentir el amor de Dios, que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre a través de su santa y gloriosa palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, queremos honrarte, bendecirte, darte gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Decirte, Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres grande, gracias porque tú eres misericordioso, excelso, soberano, Rey, Señor. Aquí estamos ante tu altar, ante tu trono, ante tu majestad. Solo sabemos, Señor, que tú eres dueño de todo lo que hay. Y por eso colocamos hoy nuestras vidas, la vida de cada persona, allí en cada hogar, en cada casa. Colocamos, Señor Padre amado, nuestras vidas en este lugar delante de ti. Padre amado, háblanos, ministranos a través del Ruach HaKodesh de tu Santo Espíritu. Permita que esa presencia divina descienda, Señor, que traiga paz, descanso, consuelo. Que seas tú restaurando, transformando, guiando, orientando, Señor, llenándonos más y más de tu presencia, de tu gracia, tu amor, de tu misericordia. Fortalécenos tú, amado mío, fortalécenos tú, Padre Santo. Llénanos de esa gracia infinita tuya, Padre amado. Te lo pedimos de corazón en el nombre de Cristo Jesús, de nuestro Yeshua HaMashiach. Padre amado, necesitamos hoy de ti, tenemos hambre, tenemos sed. Háblanos, Señor, Padre amado, para cada día agradarte más a ti, no a los hombres. Por eso, Señor, aquí estamos delante de tu altar, delante de tu trono, con un corazón dispuesto, Señor, Padre del cielo, con un corazón, Padre, para poder honrar y bendecir tu nombre. Que hoy sea un día de victoria para cada uno. Señor, que el enemigo sea hoy, Señor Padre amado, avergonzado en el nombre precioso de Cristo Jesús, y que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, pues tuyo es el reino, el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén, aleluya. Mi amado, mi amada, amigos, familiares que nos escuchan, damos la gloria al Señor y quiero que mientras vamos llevando la prédica, la enseñanza, usted pueda enviar un mensaje por los medios donde usted está viendo esta prédica, esta enseñanza de parte del Eterno, y nos comente sus peticiones y al final estaremos orando por ellas. Entonces, quiero que disponga su corazón, que tome la escritura, la palabra de Dios en sus manos. Si usted es la persona que le gusta tomar apunte, su cuaderno, su esfero, y vamos a entrar en la presencia del Eterno a través de su palabra, y que tengamos un corazón dispuesto, no se deje distraer allí en la casa, esté atento como si usted estuviera en la iglesia, sentado allí en la silla en la iglesia, que va a escuchar palabra de Dios, que así sea hoy en su casa, y que no esté de pronto levantándose, yendo, viniendo, sino que ustedes estén listos y dispuestos para recibir esa palabra de vida. Hoy quiero hablar sobre guerra espiritual. Y tal vez la guerra espiritual que nos han enseñado es pararnos y empezar a gritar prácticamente, porque es muchas veces gritar como si con eso obtuviéramos mucho. Es necesario orar, es necesario reprender las potestades del infierno. Sí, se reprenden. Pero hoy voy a enseñarles dónde está esa guerra espiritual verdaderamente. Dónde es donde esa guerra se forma. Por eso una guerra, cualquier tipo de guerra que se forme, siempre tiene que tener un lugar, un campo, un lugar, un sitio donde se va a pelear, donde es
el campo de batalla que llamamos allí, donde muchas vidas se pierden, muchas vidas mueren, otros quedan heridos, también otros quedan con cicatrices físicas o quedan con cicatrices, mis amados, psicológicas. Esas cicatrices físicas es, mis amados, porque se quedó sin una pierna, sin un brazo, sin un ojo, porque perdió tal vez sus dos piernas y así sucesivamente. Y psicológicas porque no estaba acostumbrado a eso y cuando ve todo lo que ha pasado, todo lo que está viviendo, llega con problemas en su mente y con perturbaciones de noche, sueños, se despierta y así sucesivamente. Eso es lo que deja una guerra normal. Pero cuando hablamos nosotros que hay una guerra que es más destructiva todavía, y es una guerra que está dentro de nosotros, que esa se realiza, esos campos de batalla, esa guerra espiritual está en nuestra mente, en nuestro ser, está allí adentro. Y entonces involucra a todos, no involucra a una sola persona, involucra a muchas personas. Por eso nadie se halla inmune a eso. Muchas personas no se dan cuenta de que están en medio de una batalla. Ignoran, mis amados, los signos de alarma y no son capaces de reconocer el intento destructivo del enemigo. Tenemos todos un enemigo en común y por eso cuando vemos ese enemigo en común, cuando vemos todo lo que está pasando, entonces encontramos que hay una guerra allí adentro en nuestra mente, que cuando llegamos a los caminos de Dios, esa batalla, esa guerra se incrementa más fuerte, más poderosa y depende muchas veces de nosotros mismos, no depende de nadie más sino de nosotros, de la disposición que tengamos para que el Padre Eterno nos ayude y podamos ser más que victoriosos en Cristo. Por eso las Escrituras nos indican, nos muestran que nuestro enemigo no es solo un individuo en la forma de Satanás, sino que ese individuo tiene un aglomerado de espíritus malignos. Y el Señor Jesucristo le dio autoridad a sus discípulos. Por eso el apóstol Pedro, cuando vamos a las Escrituras, vamos a mirar lo que él dice para nosotros poder entender y comprender de qué estamos hablando y que el enemigo está ahí al acecho, que el enemigo está mirando a ver cómo entra, penetra y daña nuestra mente para no dejarnos acercar al Señor. Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, lo voy a leer en 3 versiones y vamos a mirar lo que dice esos mismos versículos en esas 3 versiones. Y la primera que vamos a leer es la Reina Valera, que es la común, la que todos tenemos, la que la mayoría de personas tiene. Y dice allí, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Esto es lo que encontramos nosotros, mis amados, en lo que dice la Reina Valera, que está como un león rugiente. Vamos a leerlo en la traducción de la lengua actual. Y en la traducción de la lengua actual dice de la siguiente forma: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Amén. Entonces encontramos algo nuevo aquí a través de esta porción de las Escrituras, nos amplía un poco, pero vamos a mirarlo ahora en la Biblia al día. Y en la Biblia al día dice, cuidado con los ataques de Satanás, nuestro gran enemigo. Como león rugiente, anda siempre buscando a quien devorar. Manténganse firmes cuando los ataque. Confíen siempre en el Señor. No olviden que todos los cristianos pasan por los mismos sufrimientos. Después de que haya padecido un poco, Dios
Ese Dios nuestro tan lleno de bondad a través de Cristo les dará a ustedes su gloria eterna. Él mismo los perfeccionará y afirmará y estarán más fuertes y seguros que nunca. A Él sean dados, dice al final, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Que el apóstol Pedro, a través de su palabra, a través de las escrituras, nos está enseñando a nosotros que tenemos un enemigo que está a nuestro alrededor, que quiere atacar constantemente, que nos quiere hacer daño y quiere hacerle daño al cuerpo de Cristo. Y por eso encontramos nosotros que el apóstol nos enseña que estemos firmes y nos está hablando, mis amados, de que el enemigo querrá meterse dentro de nuestras vidas, intentará destruir, acabarnos, porque no quiere que el cuerpo de Cristo surja, avance, que el reino de los cielos no avance, que sea destruido todo creyente para que no siga predicando las escrituras. Y entonces va a utilizar todas las artimañas y va a utilizar todas las armas que él tiene para poder enviar dardos sobre nuestras vidas y asimismo impedir que nosotros andemos en santidad. Y por eso van a venir una lucha interna en nosotros. Y el enemigo en estos tiempos, ahora en estos tiempos mucho más, porque siempre lo ha hecho desde el comienzo, desde la creación del mundo, siempre ha atacado, siempre ha mirado a ver cómo impide que el reino de los cielos se extienda, que el pueblo escogido de Dios avance. Y por eso hoy encontramos que a través de la misma tecnología tenemos nosotros un campo de batalla tan impresionante que ataca nuestros sentidos, que ataca toda nuestra mente, y que si nosotros no nos cuidamos y somos permisivos y dejamos entrar todo eso que está entrando allí, vamos a tener muchos problemas. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos en Mateo, mis amados, vamos a Mateo al capítulo 10, vamos a encontrar nosotros que Él les dio a ellos una autoridad. Mateo capítulo 10 en el versículo 1 dice la palabra de Dios para la gloria y honra de aquel que vive y reina. Dice entonces, llamando a sus 12 discípulos, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los echaron fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es una autoridad que fue dada, porque esos espíritus vienen a hacer daño. Esos espíritus vienen solamente, son malignos, su palabra lo dice, malignos, y vienen y destruyen al ser humano para que el ser humano no entre, mis amados, en el reino de los cielos. Y por eso encontramos a muchas personas que llamamos muchas veces nosotros indigentes, o que llamamos la gente de la calle, que están allí y que están como locos, y que los vemos que caminan y hablan solos, que de pronto los vemos muy mal, y es porque así los quiere tener el enemigo Satanás. Ahí se formó una guerra espiritual entre el bien y entre el mal, que es interna entre nosotros, porque mucha gente quiere hacer el bien. Yo he hablado con muchas personas cuando estamos en consejería y ellos me dicen, pastor, es que yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer esto, pero no sé, hay algo que me lleva y hago siempre lo que no debo de hacer. Y eso pasa porque se formó una guerra, la guerra espiritual está allí. Y por eso nosotros tenemos que alimentar nuestro cuerpo, tenemos que alimentar nuestra alma, tenemos que alimentar nuestra mente con la palabra de Dios para poder vencer el enemigo, porque es de la única forma. Jesús lo venció en el desierto. Cada vez que el diablo lo atacó, él siempre sacó la escritura, sacó la palabra de Dios, y el enemigo dice que se alejó, se fue por un poco de tiempo. Y entonces encontramos que el apóstol Pablo también nos enseña a nosotros en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 12, cómo hay una guerra, ¿sí? Y esa guerra, mis amados, que nosotros vemos allí, es una guerra donde no está solamente Satanás, y aquí vemos los otros secuaces del diablo. Y dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra una persona, no es, mis amados, de detenernos a pelear o a luchar allí, como se está diciendo que es una lucha, una guerra, de pronto por obtener un pedazo de tierra, obtener de pronto una nación o algo, sino que la guerra es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, que ahí dice que hay unas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en la parte de encima de nosotros, que están trabajando y que están mirando de que ni las bendiciones del Padre desciendan y que nuestras oraciones no suban. Y entonces nos volvemos nosotros y empezamos a tener luchas en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios no responde, cuando sabemos que el enemigo está ahí listo para intentar y hacer el deber, como un león rugiente, mirando, buscando presas, mirando a ver a quién puede atacar para que no busque del reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros miramos esta posición, Satanás y sus ejércitos son implacables en la persecución del cuerpo de Cristo. Por eso vemos que pastores, en un momento dado, caemos en un pecado, en una situación, porque el enemigo, mis amados, no está quieto, el enemigo está mirando a ver cómo hace para destruir. Al destruir esos líderes, el grupo de alabanza es atacado constantemente, mis amados, porque ellos buscan, Satanás busca la forma, la manera, a través de los medios, a través de las personas que no conocen de Dios, de poder llegar a nuestras vidas para intentar destruirnos, acabarnos y mirar a ver cómo hace Él para que nosotros no avancemos y que el reino de Dios no siga adelante. Nuestra tarea es evitar, mis amados, que el enemigo llene nuestra mente, que el enemigo nos mande dardos y dardos y dardos constantemente, porque si nosotros permitimos que todos esos dardos entren, entonces le vamos a dar cabida tal vez al pecado y vamos a caer en él. La tarea, mis amados, de Satanás es evitar, es lo contrario, que los hombres y mujeres se acerquen a conocer al Padre, al Hijo, como el Señor y Salvador de sus vidas. La tarea de Satanás es mirar a ver cómo hace y atacar ese campo, que fue el campo que atacó y que hemos venido hablando a Eva, que fue en sus sentidos. Él logró dominarlo, logró llamar la atención, mis amados, y tenemos que mirar cómo él, de una manera impresionante, la cogió y la abarcó y la embabucó, la metió en un cuento, en una historia que no era real y le hizo ver lo contrario de lo que Dios había dicho. Y es la tarea del diablo, es la tarea de Satanás, hacernos ver que las cosas de Dios no son buenas, que lo bueno es lo que Él ofrece y que es mucho mejor. Debemos dejar en claro que el poder de Satanás es limitado. Él no es ni omnipresente, Él no es ni omnisciente ni omnipotente. Tiene poder, tiene conocimiento de muchas cosas y una belleza tremenda, pero todo eso es lo que nos tienta con cosas que no son desagradables ni repulsivas. Lo que hace es que nos atraen de una manera que abarquen todos nuestros sentidos, como lo dije hace un momento. Lo bonito entra por los ojos. Todo lo que nos llama la atención entra por nuestros ojos. Eso es lo primero, lo que entra por nuestros ojos, que fue lo que hizo con Eva, que le mostró y dijo, mire, ese fruto es agradable. Y después hace que toquemos, Él hace que las cosas las hagamos y se forme una lucha espiritual allí. ¿Y por qué no hago esto si veo que no es tan malo como dicen? ¿Y por qué me impiden o por qué no me dejan hacer esto? Que esa es la lucha que tenemos hoy en día con la juventud, que por qué nosotros les cohibimos o les prohibimos. No es que cohibamos o prohibamos, sino que queremos que ellos tengan cuidado, porque donde lleguen a caer en la trampa del enemigo de Satanás, y aunque la gente cree que es que el mundo y que nosotros somos ya muy legalistas, entonces no los queremos dejarle la libertad, que ellos disfruten y que gocen de la vida. La guerra espiritual no es la oración como tal, mis amados. La guerra espiritual que se forma a diario es aquí en la mente. Es ahí donde se trabaja. Es la lucha que tenemos todos entre los deseos de la carne y las obras del Espíritu. Lo que anhela Dios con nosotros es que hagamos lo bueno. Lo que anhela Dios es que andemos por el camino del bien y no por el camino del mal. Pero como el enemigo está ahí mirando a ver cómo hace, entonces la misma palabra de Dios ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, que es conocido por todos nosotros, hablando de las obras de la carne y las obras del fruto del Espíritu. En el versículo, mis amados, en el capítulo 5, versículos 16 y 17,
mirándolo en la lengua actual, quiero leerlo en la lengua actual, capítulo 5, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios, así de esta forma: les aconsejo que obedezcan solo la voz del Espíritu Santo. Oiga, qué difícil escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo hago yo para que el Espíritu Santo me hable? ¿Será una voz audible? ¿Cómo hago yo para que el Espíritu Santo venga y me hable como dice la Escritura? Él les dirá dónde ir y qué hacer. Procuren no obedecer los impulsos de nuestra naturaleza pecadora. Ojo, los impulsos de nuestra naturaleza. Todos tenemos una naturaleza y esa naturaleza siempre va a querer hacer lo malo, no lo bueno, sino lo malo. Y dice, porque por naturaleza nos gusta hacer lo malo. Esto va en contra de lo que el Espíritu Santo nos ordena hacer. Lo bueno que hacemos cuando la voluntad de Dios, dice, lo bueno que hacemos cuando la voluntad del Espíritu Santo se impone es exactamente lo opuesto a nuestros deseos naturales. Estas dos fuerzas luchan entre sí dentro de nosotros y nuestros deseos están siempre sujetos a sus presiones. Por eso tenemos que mirar cómo hago yo para que el Espíritu Santo me hable. ¿Cómo hago yo para poder entender qué es lo que verdaderamente tengo que hacer y obedecer a Dios? Cuando vamos a la Escritura, lo que está enseñando la Escritura es que si yo le pongo cuidado a la palabra, si yo miro qué dicen las Escrituras, si yo creo en este libro, porque el problema es ese, que mucha gente no cree en la palabra, no cree en las Escrituras. Dice que es un invento de los hombres, que fue escrito por los hombres, y siempre el hombre se está justificando y sacando algo para no entrar en obediencia a lo que Dios dice. Tal vez que hayan algunas equivocaciones en las Escrituras porque son traducidas del griego, traducidas del hebreo, traducidas del arameo y de pronto no se tradujo como era, pero en decir la esencia en general nos está hablando la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, que sin santidad no podemos ver a Dios y entonces de ahí no nos podemos salir. Así hay una palabra equivocada en las Escrituras por una mala interpretación. Lo que tenemos que entender que a través de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla que hay un Salvador que se llama Jesucristo y que nosotros tenemos que tener en cuenta que ese Salvador es el único camino, la única verdad, la única vida y que Él nos está dejando su ejemplo como Hijo de Dios en que nunca pecó, nunca falló, mis amados. Y entonces agradó siempre al Padre y nos está diciendo que nosotros también lo podemos hacer. Y por eso cuando nosotros miramos esta lucha que hay ahí, que se está diciendo, cuando yo quiero obedecer al Espíritu Santo, es cuando pongo atención a la palabra, es cuando le pongo atención a lo que las Escrituras dicen, lo que ella me enseña, lo que ella me está hablando de qué es bueno y qué es malo, y que tengo que apartarme, como lo está diciendo desde el versículo 18 en adelante. Y entonces tengo que mirar, mis amados, cómo está mi mente, qué hay dentro de mi mente, cuál es lo que yo estoy viviendo en mi mente. Por eso, cuando miramos, jamás el diablo nos va a decir a nosotros, yo soy tu peor amenaza. El diablo no va a decir, yo soy tu enemigo. Él jamás lo va a decir. El diablo se va a acercar sigilosamente, por eso lo comparan como una serpiente. La serpiente cuando quiere acercarse a su presa, no viene corriendo la serpiente y se le lanza de una. La serpiente se viene despacio. La serpiente es lenta. La serpiente empieza a arrojar ese vaho para embobar su presa. Y cuando ya ve la oportunidad cercana, cuando está bien cerca, cuando ya lo tiene como atontado a su presa, entonces le manda el zarpazo y le entierra su veneno. Y eso es lo que hace la serpiente. Y eso es lo mismo que hace Satanás. Él jamás nos va a decir a nosotros. El diablo jamás se va a presentar para decirnos, oiga, ¿cómo estás? Vengo a enseñarle y a decirle, yo soy el diablo, soy Satanás y quiero destruirlo. Jamás lo va a decir. Él se va a acercar como un ángel de luz. Él se va a acercar diciéndonos cosas también muy buenas, como hizo con Eva, diciéndole que el fruto era bueno, y sí, era bueno, porque el fruto no era malo.
diciéndole, ¿por qué no lo tocas? ¿Por qué no lo pruebas? Pruébelo que es rico, y nos va a llevar a decir que es tan delicioso. Y así es el pecado. El diablo va a mostrarnos, y esa lucha se va a formar en la mente, esa lucha se va a formar en nuestros corazones, y entonces cuando nosotros miramos, es una falsificación de las cosas divinas de Dios, que aparentemente son buenas, pero que llevan unas intenciones malas y que hacen que nuestra mente dude de lo que la palabra de Dios dice. Por eso hay 4 objetivos de Satanás para acabar con el cristiano, para acabar con la iglesia y para acabar con el cuerpo de Cristo. Y ahí estamos involucrados, ustedes y nosotros estamos involucrados allí. Y una de las cosas es tentarnos. Nos lleva a dudar de la palabra de Dios. Él nos va a tentar con muchas cosas. Y si yo no tengo la palabra de Dios, si yo no estoy sumergido en las Escrituras, si no estoy penetrado verdaderamente en lo que la palabra de Dios me enseña, entonces esa tentación me va a llevar. Tal vez he descuidado mi oración, he descuidado mi ayuno, he descuidado leer la palabra, se me han olvidado algunos versículos, no he vuelto a la iglesia. Tal vez, mis amados, la otra parte es que entonces soy autosuficiente, no necesito de nadie, tal vez así como estoy bien, entonces yo ya conozco la palabra, y todo eso lo utiliza el enemigo y nos tienta para mirar a ver cómo nos hace caer de una u otra forma. La otra parte es distraernos y nos distrae de las cosas espirituales. Por eso hay más trabajo. Nosotros vemos países que trabajan las 24 horas del día, no cierran los almacenes durante las 24 horas del día. La tarea de Satanás es que todo eso pase en el mundo. Aquí en nuestro país, mis amados, cuando vienen las épocas de fiestas principales, como el Día de la Madre, el Día del Padre, como el Día de la Amistad, con todas esas fiestas, entonces abren los locales y los tienen abiertos hasta toda la noche o hasta la mitad de la noche, pero que el hombre o la mujer esté trabajando y sea esclavo del trabajo y que no tenga tiempo ni siquiera para ir a la congregación. Entonces el creyente no puede, porque hoy el trabajo es de domingo a domingo, con horarios extendidos y con menos sueldo, más sacrificio. No tiene tiempo para sus hijos, no tiene tiempo para su esposo, su esposa, no tiene tiempo para estar en familia, no tiene tiempo para ir a la iglesia. Entonces los estudios es una sobrecarga, porque ya vemos los muchachos que trasnochan y no quieren ir a la iglesia porque tienen mucho estudio, y entonces las cosas espirituales le estamos dando un segundo plano, y Satanás es experto en mirar y buscar la forma para que nosotros no le demos prioridad a él. Por eso el deporte es otra cosa que utiliza el enemigo, y no estoy diciendo que el deporte sea malo. Pero entonces, si no hago deporte, si no estoy en el gimnasio para tener mi cuerpo, las mujeres 90, 60, 90, el hombre mostrando su chocolatina aquí, que se le vea bien bonita, buscando los músculos que se le formen, que pararse, verse el hombre pues de Miss Universo, verse el hombre ahí lindo, bello, hermoso, la mujer hermosa, y entonces todo eso quita tiempo para poder, mis amados, y el enemigo es experto en hacerlo. El enemigo es experto en coger que el hombre se siente en un computador y que se le olvide que tiene familia, que se le olvide que tiene hijos, que se le olvide que tiene Dios y que tiene que buscar a Dios, y ahí se embarca y sigue metido, y el diablo es experto porque no quiere, mis amados, que nosotros entremos en esa presencia. Por eso es importante darle la prioridad a Dios y tener tiempos en la mañana, tal vez así como nos esforzamos en el deporte, como nos esforzamos en el trabajo, como nos esforzamos en el estudio, tenemos que esforzarnos y sacar el tiempo primeramente para Dios, para que cuando los momentos duros y difíciles de la vida vengan, tengamos nosotros la palabra y el Espíritu Santo nos hable, y así no vayamos a caer y no seamos distraídos por el enemigo. Lo otro es incapacitarnos. Busca la forma que nos sintamos sucios, culpables del pecado, incapaces de servir en la obra del Señor. Y esto está sucediendo en muchas congregaciones, donde la gente no quiere servirle a Dios porque dice: yo todavía no soy apto para eso, yo no he estudiado, yo creo que me falta mucho todavía para poderme parar allí, que me falta mucho, y está buscando porque siempre se está mirando sucio. Cuando yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, pues Él me ha limpiado de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad.
Él ha hecho de nosotros, mis amados, unas nuevas criaturas. Y aunque tenemos una naturaleza pecaminosa y seguimos con esa lucha espiritual en nuestra mente, el enemigo es experto para hacernos sentir como la basura más grande que existe sobre la faz de la tierra y nos hace sentir incapaces de poderle servir al Eterno. La otra forma es de destruir nuestra integridad física y emocional. Es un experto para mirar a ver cómo hace para que nosotros no podamos avanzar, para que nosotros no podamos hacer las cosas. Entonces acaba con nuestra empresa, acaba con el trabajo, acaba con la familia, acaba con muchas cosas, destruye y emocionalmente nos hace sentir de que nosotros no servimos, de que no pudimos, de que las cosas no se pudieron hacer y entonces nos apartamos de las cosas de Dios y entonces no proseguimos y Él es astuto. Esas 4 cosas la sabe manejar muy bien el enemigo y todo eso está aquí y trabaja aquí en la mente del hombre. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 10 versículo 10 que es muy conocido por todos nosotros y que no lo sabemos de memoria, pero a mí me gusta pasar aquí la escritura y poder llegar y leer para leer letra por letra, porque es bueno leer la palabra. No es que yo ya me la sé. Conozco personas que, no, les da pereza, no, que, eso dice tal cosa. No, yo voy a la escritura, porque yo puedo ver las letras, porque yo puedo ver lo que quedó plasmado. Gracias a Dios por esos hombres que escribieron y podemos tenerla allí. Pero dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Está diciendo, mis amados, que el enemigo, Satanás, nuestro peor enemigo, tiene 3 cosas muy graves aquí: hurtar, matar y destruir. Eso es lo que le encanta, esa es su tarea, ese es su trabajo. Él no tiene otra cosa más que hacer. ¿Y cómo va a destruir al ser humano? Atacándolo en la mente, porque todo lo que entra por nuestros ojos, todo lo que entra por nuestros oídos, mis amados, todo lo que toca nuestras manos o todo lo que hablamos con nuestra boca, eso es para construir o para destruir. Y así mismo entonces el ser humano puede pararse en una posición como hijo de Dios o como hijo del diablo. Nos identificamos con lo que hacemos, nos identificamos con nuestras acciones, nos identificamos como la forma o la manera en que hablamos. Cuando hablamos, mis amados, tenemos que expresar el amor de Dios, tenemos que expresar la piedad, la misericordia, la bondad y la generosidad. Pero cuando expresamos odio, resentimiento, cuando expresamos mentira, engaño, groserías, cuando expresamos ira, enojo, contiendas, somos más hijos del diablo que hijos de Dios y no hemos podido entender y comprender, porque la palabra de Dios ahí mismo termina diciendo en el versículo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él nos está ofreciendo una vida a nosotros, en la cual si nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, no hacer solamente la oración y decir que ya fue todo perdonado, aceptar a Cristo como Señor y Salvador es tomar una decisión de que quiero tener un cambio en mi vida, de que voy a dejar mi mundo pasado, de que voy a dejar de hacer lo que estaba haciendo y que voy a empezar a hacer lo que la Escritura dice y a seguir esa vida abundante que Él me está ofreciendo, y que no voy a seguir siendo manipulado por el diablo como fue manipulada Eva, como fueron manipulados muchos hombres a través de Satanás para poder destruir y acabar, mi amado, con la iglesia o con los seres humanos. Por eso, cuando nosotros miramos al Señor, es claro, y hay allí 2 deseos: el deseo de Satanás, hurtar, matar y destruir, pero el deseo de nuestro Padre, el deseo de nuestro Yeshua HaMashiach, mis amados, darnos una vida y una vida que sea abundante. En el mundo en que hoy vivimos, estamos todos expuestos continuamente a los ataques de Satanás. Nadie está exento. Desde el más espiritual hasta el menos espiritual, desde el creyente a creyente, mis amados, hasta aquel que llamamos nosotros de pronto inconverso o impío, cualquiera de todos ellos, todos estamos expuestos a que el enemigo venga, porque dice la palabra de Dios, Pedro lo está diciendo, está como león rugiente mirando a quien acechar. Entonces, cuando nosotros miramos esta parte, cada día Él busca más estrategias. Cada día para desviarnos de la voluntad del Padre. Cada día estará buscando colocarnos una mujer más bonita o tal vez fea, tal vez no con mucha apariencia de mujer hermosa, pero la va a utilizar, mis amados, para que esa mujer de una u otra manera nos haga caer en adulterio. Mis amados, no podré olvidar el testimonio de un hombre que era un
una persona que era un evangelizador muy conocido. No recuerdo el nombre ahorita, pero este hombre recorría todo lo que era América. Y cuentan la historia de lo que cuentan, de lo que dicen, de que este hombre llegó aquí a Colombia y llegó a un departamento. Y en ese departamento había una jovencita, muy joven ella. Y ella se acercó y le dijo que ella quería trabajar en el equipo de él, que si la podían reclutar. Y entonces él, como tenía su equipo de trabajo, le dijo a las personas encargadas de que la entrevistaran y que miraran a ver si se le podía dar la oportunidad. Esta niña sabía Biblia, esta niña oraba, tenía testimonio de la gente que la rodeaba y todo. Y esta señorita, mis amados, empezó a caminar con ellos. No fue en un momento, escúchenme bien, por eso se simboliza la serpiente, mis amados, con Satanás. Porque esta señorita, esta niña que aparentemente era piadosa, que aparentemente era generosa, que aparentemente era una mujer que le gustaba trabajar, que oraba, levantaba las manos, cantaba y todo, poco a poco se fue ganando la confianza, hasta que estuvo bien cerca de aquel evangelista, porque este hombre era un hombre usado por Dios para la gloria del que vive, y este hombre cuando predicaba, eran cientos, decenas de almas que llegaban a los pies de Cristo. Este hombre un día tuvo que viajar y entonces se fue acompañado de un equipo muy pequeño, y entre ese equipo pequeño se fue aquella señorita. Y esa señorita aprovechó el momento, mis amados, y se le metió al cuarto de aquel evangelista. Y mis amados, ante la tentación del cuerpo joven, por eso digo que no estamos exentos, todos estamos ahí a aquel enemigo. Si nosotros no estamos bien fortalecidos y si nosotros no estamos bien parados, el enemigo nos hace caer. Y esta señorita se le desnudó en el cuarto y él, pues la tentación no la pudo sostener, y ese día durmió con ella. Y cuando estaba durmiendo con ella, esa niña se transformó en una bruja, y esa mujer se apareció y llegó y le dijo: maldito, llevo más de 20 años detrás de usted, llevo más de 20 años intentando acabar con su ministerio. Esa es la tarea y el trabajo, y hoy pude lograrlo. Mis amados, el diablo no está quieto. El diablo está mirando, está utilizando tal vez el mejor amigo, está utilizando tal vez algún familiar, está utilizando a alguien para mirar a ver cómo nos hace caer, cómo nos hace llevar e irnos, mis amados, a que caigamos en la trampa. Tal vez llegará el amigo, llegará la amiga, llegará, no sé, el familiar, llegará alguien, pero tenderá la trampa, porque el diablo ya sabe quiénes somos hijos de Dios y quiénes no, para podernos atacar. Y eso es la lucha que hay aquí, esa guerra espiritual que no podemos contener en la mente. Por eso la palabra de Dios nos enseña a nosotros. En la Biblia al día lo quiero leer. En Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2, ustedes me acompañarán allí en la Reina Valera. Pero dice la palabra de Dios, le doy un momento para que usted busque Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra, mis amados: por esto, amados hermanos, les ruego que se entreguen de cuerpo entero a Dios, como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que Él puede aceptar, teniendo en cuenta lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Será demasiado pedir? Hace esa pregunta. Dice: no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes. Dice, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Amén, aleluya. Claro, si nosotros leemos en la Reina Valera, que ustedes la tienen allí, tal vez no la van a ver, pero ustedes la tienen allí. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos está diciendo: así, hermanos, que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿estamos haciendo la voluntad de Dios o queremos hacer la voluntad de nosotros? La voluntad de Dios es tan perfecta que está escrita, que nos está diciendo qué debemos de hacer en los momentos de tentación, qué hemos de hacer, mis amados, en los momentos que se presenten esos problemas o dificultades que nos van a llevar al pecado, o esas amistades que tal vez, amistades entre comillas, que aparentan ser buenos, generosos, como amables, pero que nos arrastran y nos llevan al pecado, y después de que estamos en el pecado se burlan de nosotros y se alejan porque cumplieron su tarea, porque eran marionetas del diablo. Otro peligro, mis amados, que estamos viendo nosotros y que caemos como víctimas, y son más los cristianos los que caen en esas víctimas, es de simplificar la realidad de la presencia de Satanás. Que Satanás no me puede tocar, que Satanás no esto, porque el Señor es mi escudo, es mi roca. Sí, yo lo sé, pero si yo le doy cabida, si yo abro una puerta, si yo abro una ventana espiritual en mi vida, mis amados, el diablo toca, porque por eso está diciendo Pedro, que está como león rugiente mirando a quien acechar. Está dando vueltas alrededor de mi casa espiritual, que es esta casa espiritual. El diablo está mirando a ver cómo entra. Cuando yo abro una ventana, cuando yo empiezo a ver algo de pornografía, o cuando yo intento robar, o cuando yo hago alguna cosa indebida que está en contra de las cosas de Dios, que el Espíritu Santo sí está tocando y me está diciendo, eso no lo hagas, pero nos puede más el poder de la mente, esa lucha que hay aquí, esa lucha que se forma allí en el interior de nosotros. Entonces nos lleva, mis amados, a hacer cosas que no debemos de hacer, y por eso hay personas o cristianos que caen fácilmente, porque el diablo aprovecha esa situación. Hoy más que nunca se manifiesta, mis amados, a través del mismo Hollywood. Vemos abiertamente muchas formas de cómo hace y se manifiesta a través del cine y de la televisión. Podemos ver las películas que salen hoy de muerte, las películas de sexo que salen violentamente, las películas que están saliendo, mis amados, que para muchos dicen que no tienen nada que ver, pero la mayoría de esas películas que presentan de terror, esas películas son presentadas en altares satánicos, presentadas a Satanás, para que cuando salgan al público, las potestades del infierno se manifiesten y se muevan, y que la gente se vuelva mala. Y por eso vemos nosotros que muchas de las actitudes de las personas es por lo que ven, o por lo que le ofrecen, por lo que le traen, o por lo que lo inducen, no porque lo quiera hacer, sino que lo van metiendo y lo van obligando y lo presionan para que haga cosas que no debería de hacer. Tal vez la niña no quiere ser prostituta, pero la obligaron. El niño no quería fumar, pero lo obligaron a que fumara si quería ser su amigo, si quería estar dentro de la pandilla. Tal vez él no robaba, no mataba, pero lo obligaron de que tenía que estar ahí pendiente y que tenía que estar vigilando. Y de una vez lo involucraron y ya después le dieron un arma. Y entonces le dijeron, si alguien se acerca, dispare, hermano, si no todos nos morimos. Y entonces él, por defender a todo mundo, disparó y mató a alguien, pero los otros quedaron libres. Pero él fue la persona. El diablo sabe cómo hacer sus cosas, y así a través del mismo cine, a través de todo esto estamos viendo cómo trabaja el diablo. Hoy el diablo se está manifestando abiertamente. Hoy Satanás está mostrando cómo son sus armas y qué está haciendo y cómo lo hace para destruir al ser humano. Por eso la ficción, mis amados, que de todo esto que está pasando, a nosotros cuando le estamos diciendo algo, un consejo a alguna persona, nos dice que somos demasiado legalistas. Pero ¿por qué no logramos discernir en el Espíritu? Porque no podemos ver en el Espíritu, porque no alcanzamos, mis amados, a profundizar lo que la misma palabra de Dios nos dice que es bueno y que es malo. Hoy no es malo ver las brujas o los hechiceros. Hoy no es malo consultar a un adivino. Hoy no es malo. He conocido creyentes que van fácilmente a donde los brujos, porque creen que ellos le van a solucionar el problema, como si Dios no pudiera solucionar el problema, porque no tienen fe, no tienen confianza, porque no se han apropiado de la Escritura, de la palabra del Señor. Por eso, mis amados, cuando vemos, es a través de todo esto que el hombre aprende a hacer lo malo, o si no se suicida, se mata, se quita la vida, mis amados. Todo ser humano tiene esta lucha, y más el creyente. ¿Quién no ha tenido una guerra o lucha espiritual en la mente dependiendo de las circunstancias? ¿Quién no ha robado? Siendo cristiano, dígame, ¿quién no ha robado? Mucho cristiano en este momento ha robado y está robando. ¿Qué cristiano en este momento no ha mentido? ¿Qué cristiano no ha hecho una mentira para quedar bien? ¿Qué cristiano no ha hecho cosas, mis amados, que no son para poder taparle a otro y después se siente mal y avergonzado? ¿Quién no ha tenido envidia?
Ha tenido envidia porque a otro lo pusieron en un mejor trabajo o le dieron el puesto que usted quería. Tiene envidia porque el otro pudo comprar un carro, pudo comprar el mejor celular. ¿Quién de nosotros no se ha dejado llevar por el chisme? Que somos chismosos en un momento cuando no hemos de decir nada, lo decimos. ¿Quién no se ha dejado llevar por los deseos sexuales de la pornografía, del adulterio, la fornicación, todas estas cosas, mis amados, que se manifiestan aún siendo cristianos? Todos creo que hemos pasado. Lo que pasa es que no queremos pararnos en la posición, bajar la cabeza, pararnos al frente y decir, sí, yo pequé, yo hice lo malo delante de los ojos de Dios. Por eso que en la palabra de Dios el apóstol Pablo lo manifiesta de la siguiente forma en Romanos en el capítulo 7. Él está diciendo claramente porque lo tuvo que vivir. Y vamos a mirar a ver desde el versículo 23 al versículo 25, dice la palabra de Dios. Dicen las escrituras allí. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? ¿Quién? Mis amados, el apóstol está diciendo, veo algo, una ley, esa naturaleza humana que tenemos nosotros, que es pecaminosa, está ahí, no se puede quitar. Va a permanecer con nosotros toda la vida. Y dice que la llevo en la ley, que es la ley de mi mente, esa guerra, esa lucha que está aquí, dice, pero gracias doy a Dios. Dice, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¡Wow! Eso es una lucha que está teniendo el apóstol. Por eso más adelante estamos leyendo lo que en Romanos está diciendo. Y está diciendo allí en Romanos, mis amados, o en Gálatas, en el capítulo 5. Está hablando el apóstol y está diciendo que esa lucha es entre la carne y el espíritu. Y por eso nadie nos podemos escapar de esto. Por eso para podernos escapar es porque hemos aceptado a Cristo. Y cuando aceptamos a Cristo, entonces empezamos a tener una lucha espiritual todavía. Y esa lucha espiritual es hacer la voluntad de Dios. Y el enemigo a impedir que nosotros lo hagamos. Y va a seguir trabajando porque el apóstol Pedro lo está diciendo que el diablo está como león rugiente. Está mirando a ver cómo se mete en su casa. Por eso no se confíe de que usted está bien. No se confíe de que las cosas están marchando bien. Porque no sabemos qué puede pasar mañana o pasado mañana. Y aunque nuestro Padre es nuestro escudo, y aunque nuestro Padre es nuestra fortaleza, Él es escudo. Escúcheme bien lo que voy a decir. Él es escudo alrededor de nosotros, Él es fortaleza alrededor de nosotros, pero cuando estoy haciendo la voluntad de Él, cuando estoy andando y cuando ando en el temor de Él, en el temor no hay miedo, sino en la obediencia a su palabra, y empiezo a hacer lo correcto y recto. Eso es lo que la palabra de Dios me está enseñando, porque me está diciendo que sin santidad nadie verá a Dios. No olvidemos que el primer blanco de Satanás, mis amados, es el hombre y es la mente. Ese es el primer blanco, es la mente del hombre. Siempre va a atacar por la mente, siempre todo va a entrar por los ojos, va a entrar por los oídos, va a entrar por la mano, va a tocar la mano, va a entrar porque otra persona me dijo y entra por los oídos. No olvidemos, necesitamos estar conscientes que el Señor, mis amados, nos llamó a servirle a Él. Por eso nos compró con su sangre y nos sacó de esa esclavitud de Satanás. Cuando Él nos compra es porque Él nos saca de allí y ya no nos puede manipular Satanás, no nos puede volver títeres como nos tenía, sino que el Señor nos compró con su sangre preciosa y de muerte y resucitó dándonos la esperanza que vendría por nosotros, pero que tenemos que andar en la santidad y por eso mi mente tiene que ser renovada en el Espíritu. Por eso pueda que sepamos lo que es correcto, pero aquella vieja naturaleza pecadora nuestra que está ahí constantemente, mis amados, anhela saborear el fruto de lo prohibido y nos vemos más enredados en una lucha feroz. Por eso, para poder ganar, para poder nosotros entender y comprender cómo debo de agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y esa guerra espiritual no es ponerme a hacer guerra y reprender al diablo y decirle al diablo 1000 cosas, mis amados, cuando en mi mente todavía sigue el pecado, cuando en mi mente tal vez siguen los deseos carnales. La guerra espiritual es pedirle al Padre que renueve mi mente. Es una oración interna de cada uno de nosotros. Esa es la verdadera guerra espiritual.
en la cual le decimos a Satanás, en mi mente no tiene autoridad. Usted no va a mandar en mis sentidos, usted no va a mandar en mis emociones, usted no va a mandar en mi cuerpo, porque Cristo murió en la cruz por mí y ahora yo someto mi mente a la mente de Cristo. Me encanta esa canción y voy a ver si me acuerdo de ella, que cantábamos hace muchos años y que no se volvió a cantar, porque es las que yo llamo, son las de las viejitas cristianas. Esas canciones, mis amados, que de pronto uno las cantaba y cuando uno las cantaba le pedía al Padre, sí, que eso se haga. Y entonces cantábamos esa canción que dice más o menos así, dice, toma mi mente, Señor, para ti. Toma mi mente, Señor, para ti. Mis pensamientos purifica, sí. Es que yo quiero obedecer, pero solo no podré, porque nada puedo hacer sin ti. Amén, aleluya, nada podemos hacer sin Él. Nuestra mente tiene que estar con Él, nuestra mente tiene que estar aferrada a su palabra. Cuando yo estoy aferrado a la Escritura, cuando yo declaro, Señor, toma mi mente, Señor, porque yo quiero hacer lo recto ante tus ojos. El Señor va a mirar mi corazón si eso es cierto, y Él me va a dar una fortaleza interna. Él me va a ayudar, me va a levantar, me va a fortalecer para que eso suceda. Por eso Juan capítulo 15, en el versículo 5, nos enseña la Escritura y nos dice algo bien claro de parte del Maestro. Juan capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Escúchenme bien, por favor. Separados de nuestro Maestro, separados de su palabra, separados de su espíritu, separados de todo lo que Él nos está ofreciendo, nada podemos hacer. Por eso es importante, mis amados, que para poder llevar fruto y para tener una mente renovada en el espíritu, tenemos que clamarle y pedirle a Él que nos ayude a renovar nuestra mente, sacar toda suciedad que todavía intente o todo dardo que venga a anularlo en el nombre de Cristo Jesús, porque esa es la lucha y hacer lo recto y lo correcto ante los ojos de Dios. Dice, yo soy la vid, y si dice, y los pámpanos permanecen, dice, en mí, y yo en él, este llevará mucho fruto. Cada día estamos en alguna de estas formas haciendo la voluntad de Dios, mis amados. Quiero que me escuchen bien, satisfaciendo las urgencias tal vez de la carne. Algunos están satisfaciendo las urgencias de la carne. Otros, mis amados, están intentando hacer la voluntad de Dios. Pero otros, mis amados, están cediendo a las tentaciones de Satanás. Son tres cosas: haciendo la voluntad de Dios, satisfaciendo las urgencias de la carne o cediendo a las tentaciones de Satanás. Que nosotros todos los días estemos haciendo la voluntad de Dios. Mi amado, aunque la guerra es diaria, por todo lo que el mundo ofrece a través de Satanás, los que somos de Cristo le ganamos la batalla diaria. Los que estamos en los caminos del Señor, a diario, mis amados, le estamos diciendo al enemigo, a Satanás, no tiene autoridad ni poder en mi mente, porque en mi mente está la palabra, en mi mente está el corazón, pero dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y Gálatas en el capítulo 5, mis amados, nos enseña a nosotros cómo es, mis amados, quién es un hijo de Dios, quién es que verdaderamente está agarrado de la mano del Señor, quién es el que está fortalecido, quién es el que verdaderamente hace la voluntad del Eterno. Y Gálatas capítulo 5, en el versículo 24 al 26, dice la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Mis amados, los que somos de Cristo, los que estamos en Cristo, tal vez cometamos alguna falla. Tal vez, mis amados, sí somos débiles, mis amados, pero tenemos que seguir luchando, porque en nuestra mente tiene que reinar el Señor. En nuestra mente tiene que reinar su palabra, esa guerra espiritual que hay allí. Nosotros, mis amados, el Señor, a través de su sangre preciosa. Por eso, nacer de nuevo, mis amados,
Eso no es decir que yo nací de nuevo porque hice una oración. Nacer de nuevo es con mis hechos. Nacer de nuevo, mis amados, que cuando yo cometo un error, que cuando cometo una falta, pido perdón. Cuando cometo una equivocación, pido perdón. Y cuando me he equivocado y cuando he hecho lo malo ante los ojos de Dios, me acerco nuevamente al trono de gracia. Me acerco al trono de la gloria de Dios. Me acerco a ese lugar santo, a ese lugar, mis amados, donde el Señor nos bendice y el Señor nos llena. Por eso quiero terminar con estas preguntas. ¿Cuántas batallas en medio de esta guerra le hemos ganado al enemigo? ¿Le ha ganado usted alguna batalla en medio de toda esta guerra? Porque estamos en una guerra hasta que el día que el Señor nos llame a su presencia o Él venga por nosotros. Esa guerra va a seguir y todos los días va a ser una batalla. Todos los días vamos a tener una batalla. Usted va a tener una batalla con su secretaria. Usted va a tener una batalla tal vez con alguna persona, ahí con el jardinero. Tal vez va a tener con su cuñado, va a tener una batalla, una guerra. Usted va a tener una batalla porque su economía está mal y tiene dinero que no es suyo y intenta gastárselo. Eso es una guerra, es una lucha que está allí en su mente y que usted tiene que controlar a través del Espíritu Santo y pedirle a Dios que le fortaleza y que la provisión viene de parte de Dios y que Dios le va a guardar y le va a proteger y que toda tentación que no viene de parte de Dios, usted la va a ganar. ¿Cuántas batallas se ha ganado en medio de toda esta guerra diariamente? ¿Qué lucha hay en nuestra mente que no sale y diariamente está atormentando y que puede hacernos caer en pecado y que no hemos querido hacer morir? ¿Cuál es esa lucha? ¿Cuál es esa batalla que está ahí y que en lugar de nosotros quitarla, antes la alimentamos más y queremos alimentarla cada día más? Por eso es importante poder entender que lo que yo alimente con mis ojos, que lo que yo alimente con mis oídos, que lo que yo alimente con lo que otros dicen y que entre a mi vida, que entre dentro de mi cuerpo, mis amados, se forma una batalla aquí adentro. Por eso el chisme cuando llega y nos dicen algo de alguna persona, entonces ese chisme nos queda sonando allí cuando debo cerrar las puertas y no debo de creer, sino que debo de mirar y buscar la forma, mis amados, de decirle a esta persona que vaya y le diga a la persona que tiene el problema para que no me meta a mí y me involucre, porque si no mi mente va a tener una lucha y se va a formar una guerra espiritual impresionante allí. Tenemos la mente de Cristo. Eso es importante poder entender. Yo tengo la mente de Cristo. Yo verdaderamente he renovado mi mente en el Espíritu. Hebreos, mis amados, en el capítulo 4, dice la palabra de Dios. Hebreos 4, en el versículo 15, dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está diciendo la Escritura que si nosotros hemos puesto la mirada en Cristo Jesús, en el verdadero sacerdote, quien fue sacerdote, profeta y rey, tres cosas importantes en la vida de él, mis amados. Vemos nosotros que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, mis amados, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque él también dice, él también fue tentado en su carne, así como cada uno de nosotros, pero dice, pero sin pecado. O sea que está diciendo, mis amados, que él esas luchas las ganó en su mente y no pecó, porque como ser humano fue tentado, las tentaciones le llegaron. O sea que quiere decir que él siempre estuvo atento a la palabra de Dios y por eso como él no pecó, como él murió por nosotros, él derramó su sangre por nosotros, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él nos va a socorrer, él nos va a ayudar. Por eso en esta mañana, ¿cuáles son sus luchas? ¿Cuál es esa guerra verdaderamente espiritual? Tal vez usted, tal vez porque a mí me enseñaron que tenía que hacer guerra espiritual y me ponía a hacer unas guerras espirituales tremendas, reprendiendo al diablo. Pero en mi mente, en mi corazón había otra guerra que no la había podido controlar. Y hoy podemos darle gracias al Rey de Reyes, Señor de Señores, que cada día nos ayuda y nos ilumina para que nosotros podamos entender que hay una guerra aquí adentro y que dependiendo de lo que recibamos y dependiendo de lo que yo me alimente, mis amados, así mismo va a crecer mi vida espiritual. Por eso la vida espiritual de muchas personas no ha crecido, porque no se alimentan de la palabra, porque no tienen conocimiento de las Escrituras. Y entonces vemos personas vencidas constantemente, vemos personas que vienen a la iglesia, se van por un tiempo,
tiempo, vuelven otra vez. Personas que van y caen en pecado y vuelven otra vez, intentan, pastor, ayúdeme, pastor, mire que esto, pero es que el problema no es el Señor, el problema no es el pastor, el problema es que no tiene, mis amados, la voluntad, no quiere andar en santidad, no ha logrado entender lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, y eso es lo que tenemos que nosotros valorar, lo que Él hizo en el madero, que Él es el ejemplo claro para nosotros, mis amados, no porque haya sido el Hijo de Dios, porque la palabra de Dios dice que se despojó de todo lo que Él tenía y se hizo hombre, mis amados, y habitó en medio de nosotros, y por eso fue tentado igual que nosotros, y el enemigo quiso acabarlo, pero no pudo, porque Él sabía, mis amados, y vino a hacer la voluntad del Padre, y por eso cuando el Padre nos llama a nosotros para que sigamos a Cristo, y nos presenta a su Hijo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, yo tengo que tomar una decisión en mi vida, si le voy a seguir a Él o no. Pero algunos por el pecado de otros se han apartado de la iglesia. Algunos porque son más sabios que el pastor o porque los que enseñan en la iglesia se han apartado de la iglesia o han dividido la iglesia, han hecho una cantidad de cosas, pero también ahí en su mente hay una lucha, mis amados, y por eso tenemos que someternos. La palabra de Dios es clara cuando está diciendo que no seamos envidiosos unos a otros, que nos amemos unos a otros, que nos podamos entender, porque todos tenemos luchas. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Mis amados, cuando la corrupción y la maldad está creciendo cada día más y que a nuestra mente van a llegar cosas y van a empezar a moverse en cosas a través de todo lo que se viene y todo lo que está pasando, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, nos dé la fortaleza, mis amados, y que podamos, Señor, Padre amado, que tú nos des esa fortaleza para poder dominar, para poder vencer al pecado, vencer la maldad y que no permanezca en nuestra mente ni en nuestro corazón, y así se cumpla lo que tu palabra dice, Señor, que hemos de amarte con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Por eso en esta mañana, mis amados, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde y nos bendiga y nos llene de su gracia. Estoy esperando que ustedes sigan enviando allí, mis amados, a través de estos medios donde se está viendo ahí de Facebook, mis amados, o ahí por el WhatsApp mío, puedan enviar, mis amados, su petición, que con gusto ahorita vamos a orar por ellas. Vamos a orar pidiéndole al Eterno que nos ayude. Padre, aquí estamos en esta mañana. Señor, hay una guerra que es esa verdadera guerra espiritual que está aquí en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que el mundo nos ha ofrecido, de acuerdo a lo que el mundo nos ha dado, Padre amado. Señor, que aún están en los caminos tuyos por desconocer la palabra, por no estar andando en sus estatutos, leyes y mandamientos, porque Señor, no entendemos muchas cosas que están escritas, porque no somos juiciosos para aprender, porque no queremos, Señor, escudriñar, porque no vamos a la iglesia, porque no queremos, Padre amado, involucrarnos, Señor, porque colocamos muchas justificaciones o trabas. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos que nos perdones, Señor, nuestra incredulidad, que perdone, Padre amado, Señor, si en algún momento, Señor, hemos estado, Señor, siendo tal vez personas que le hemos abierto las ventanas o las puertas espirituales al enemigo, y ha venido, Señor, a destruirnos, ha venido a acabarnos, ha venido, Señor, como león rugiente y se ha metido en nuestras casas, ha llegado el adulterio, ha llegado la fornicación, la droga, han llegado el robo, el engaño, Señor, la mentira, la ira, el enojo, la contienda, tantas cosas, Padre amado, porque no hemos logrado entender que esta guerra que está aquí, Señor, tú la ganaste en el madero. Tú derramaste tu sangre y nos hiciste libres, nos sacaste de esa esclavitud, y por eso renueva nuestra mente en el Espíritu. Hoy venimos ante tu altar, hoy venimos ante tu majestad, Padre mío. Hoy, Señor, Padre amado, sabemos que hay una guerra interna, que es una guerra aquí en la mente, en la cual tenemos que deshacer de nuestro corazón y de nuestra mente y andar recta y correctamente delante de tus ojos. Por eso, Señor, ayúdanos a tener una disciplina en tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a lo que la Escritura dice. Ayúdanos para hacer la voluntad tuya, Señor, y no dejarnos llevar por lo que el hombre dice. Por eso en esta mañana te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque el apóstol Pedro, el apóstol Pablo dejaron plasmados versículos en los cuales nos dicen que hay potestades del infierno que se mueven, que están allí, Señor, Padre amado, y que vienen solamente para hurtar, matar y destruir. Hoy, Señor, aceptamos
anhelamos la vida abundante que tú nos ofreces. Hoy, Señor, nos acercamos al trono de gracia para hallar el oportuno socorro tuyo. Hoy venimos ante tu majestad, Padre mío, y te decimos, Señor, sí, nos hemos equivocado, nos han guiado mal, nos han orientado mal, pero ya sabemos, Señor, que eso es aquí adentro y que es en nuestra mente, y que ahora, Padre Santo, Señor, depositamos nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor, y declaramos tu gloria, tu poder, tu gracia, tu amor y tu bondad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Mi amado, mi amada, que el Señor lo bendiga, le ayude, lo llene de su gracia y de su amor en todo momento, en cada instante. Lo fortalezca a usted, mi amado, a su familia, que su mente sea renovada en el poder del Espíritu. Vamos a orar por las necesidades, el hermano Adelmar y su hijo Miguel Ángel, por sus padres y su amigo Ernesto Carrillo, que sigue enfermo, la cuñada Marta de cáncer, por una conversión en ella, aleluya. Consuelo Bernal, conversión genuina de la familia y del mundo entero. Claro, es el mundo entero. Yo no sé, mis amados, en esta mañana si habrán más peticiones, pero allí está Leandro, allí, mis amados, en Cali. Este niño, mis amados, que ha dejado de convulsionar. El Señor ha venido haciendo una obra en él lentamente, pero el Señor ha extendido su mano, cada día ha estado mejor, no le han vuelto a las convulsiones. El Señor lo ha bendecido, y por eso siempre he dado instrucciones a su madre, aunque no la conozco, solamente por foto. No he tenido una relación así con ella de amistad ni nada, mis amados, pero ella es una mujer que ha sido obediente a lo que le he dicho, y ha estado haciendo una tarea de oración, de búsqueda de Dios, de pedirle al Padre que tenga misericordia, y hemos visto la mano de Dios. Por eso yo creo que la oración, mis amados, de su pueblo, la oración de sus hijos, el Señor la escucha. Por eso dice la Escritura: claman los justos y Él nos oye y nos libra de todas nuestras aflicciones, de todos nuestros temores, de todas nuestras angustias. Por eso usted que ha colocado allí en esta mañana, yo quiero invitarlo para que usted pueda creer en esta hora que el Señor está obrando, que el Señor no está quieto, que el Señor tiene el control de todo. Y por eso oramos en el nombre de Cristo Jesús y damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, por la vida de Adelmar, su esposa, Señor, hermana Luz Marina. Señor Padre amado, mira, Señor, a Miguel Ángel, hemos venido orando. Padre amado, solo tú, Señor, puedes, Señor, tener el control, Señor, de cada cosa. Por eso, Señor, la sanidad viene de parte tuya. Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos la sanidad por Miguel Ángel, te pedimos la sanidad por Ernesto Carrillo, le pedimos la sanidad por los padres del hermano Adelmar. Le pedimos la sanidad, Señor, por su cuñada, la hermana Marta, que tiene cáncer. Señor Padre amado, declaramos que ese cáncer se seca, que ella se convierte, que ella voltea la mirada hacia ti, Señor, que ella coloca la mirada en Cristo, que ella se despoja, Padre amado, Señor, de todo aquello que le rodea, que le han enseñado, pero que no la lleva a tener la vida eterna, Señor, que tú nos ofreces. Padre amado, tú eres el único que la puede convencer a ella, Señor, de pecado, justicia y juicio. Por eso, Señor, tu mano sea extendida y que tú la alcances, y que ella, Señor, se arrepienta y que ella busque el rostro de Cristo, solamente de Cristo, porque en Él solamente tenemos salvación. No hay nadie más alrededor de Cristo. Por eso, Señor, mira, Padre amado, Señor, extiende tu mano. La conversión genuina, Padre amado, Consuelo pide conversión por su familia, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, Padre amado, que seremos salvos nosotros y toda nuestra casa. Lo creemos, Padre amado, que la salvación tú la quieres para todo mundo. Por eso, Señor, oramos, Señor, en esta hora, no solamente por ellos, por Leandro, por cada persona que está enferma, que no puede tal vez escribir, que tal vez, Padre amado, está en coma. Señor, declaramos, Señor, Dios de los cielos, que tu palabra, porque es tu palabra, lo único que podemos declarar es tu palabra. Lo único que podemos, Señor, declarar es el poder tuyo. Lo único que podemos declarar, Padre amado, es el amor tuyo. Eso lo podemos declarar porque está escrito, tu palabra lo dice, y declaramos lo que ella dice, no lo que nosotros creemos, Señor Padre amado. Por eso, Señor, oramos, Dios de los cielos, y te pedimos de corazón, Señor, declarando tu palabra, orando por tu palabra, Señor, que la misericordia tuya alcance al enfermo, alcance al necesitado, alcance, Padre amado, aquel que está pasando por angustia, aquel que está pasando, Señor Padre amado, por situación difícil. Mira a Patricia allí, Señor Padre amado, Señor, en Cartagena. Señor, mira ese COVID-19 que ha atacado allí, Señor, no solamente a su familia, sino a la iglesia, el pastor
pastor donde ella asiste, Señor, su familia, la esposa del pastor que está totalmente enfermo, Padre amado. Señor, te pedimos, Señor, en esta hora que tu mano sea extendida. Mira ya, Víctor, Padre amado, en Cartagena. Señor, Dios de los cielos, Padre eterno, te pedimos piedad, te pedimos misericordia, Dios de los cielos. Aunque están vacunando a la gente en el mundo, Señor, Padre amado, lo que se escucha, Señor, es que se van a cerrar nuevamente a los países. Señor, lo que se está escuchando es que esta pandemia viene, Señor, con una tercera, cuarta, quinta, en otras partes en una séptima cepa, Señor, que se está reproduciendo cada vez más fuerte. Por eso, Señor, te pedimos misericordia. Guarda, Señor, nuestras vidas, guarda la iglesia, guarda Colombia, Padre, guarda, Señor, cada nación. Te lo pedimos de corazón, Señor. Ten piedad, Padre mío, ten misericordia, Señor, Dios de los cielos. Señor, que el mundo, Señor, doble su rodilla y voltee a mirarte. Que el mundo, Señor, se arrepienta de pecado, de maldad, de iniquidad, porque por causa del pecado del hombre vienen los juicios. Por causa del pecado del hombre viene tu ira sobre las naciones, Padre. Por eso, Señor, te pedimos en esta mañana, Padre mío, una vez más, Señor, ten piedad, Padre, ten piedad, ten misericordia, Señor, Padre amado, de tanta idolatría, de tanta adoración a tanta imagen, Señor, en el mundo, Señor, porque nos llevaron por un camino perverso, Señor, para confundirnos y quitar la mirada únicamente de ti, Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, de los únicos que nos pueden dar vida, Padre amado. Ten piedad de tanta brujería, hechicería y tanto conjuro, rezo y maldición, Señor, que viene a través de todo esto de ciencias ocultas, Padre de la gloria. Ten piedad y ten misericordia, Padre amado, de tanta muerte, tanto homicidio, tanta cosa que está sucediendo en el mundo. Ten piedad y misericordia, Dios de los cielos, te lo pedimos una vez más, Señor, Padre amado, Señor, doblamos, Señor, nuestra servir delante de ti, nos humillamos, Señor, pidiendo, Señor, Padre amado, misericordia. Trae conversión, Señor, sobre los gobiernos, Señor, Padre Santo, trae tu bendición sobre las naciones, Padre mío, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que tu nombre sea glorificado, que Colombia se levante como punta de lanza, que Colombia sea la Israel espiritual de América Latina, Padre amado. Levanta un despertar en oración, en búsqueda de tu presencia, Padre amado, del pueblo colombiano. El Señor, no adorando imágenes, Señor, ni colocando la mirada, Señor, Dios de los cielos, en todo el paganismo, Señor, de religiosidad, sino colocando la mirada en aquel que es el autor, creador y hacedor de la vida, que eres tú, Padre Santo, y en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, y que esa sangre preciosa, Señor, nos lave, nos limpie de pecado, y que tu Santo Espíritu convenza, que tu Santo Espíritu se mueva desde la Guajira hasta el Amazonas, que tu Santo Espíritu, el Ruach HaKodesh, se mueva, Señor, Padre amado, del Chocó, Señor, Padre amado, hasta el Bichada, Señor, que Colombia, Dios de los cielos, se levante, Señor, Dios de la gloria, Señor, que todo lo que el enemigo está formando, que está planeando, Señor, para traer destrucción sobre nuestra nación, caiga. Saca toda corrupción y toda maldad que hay en nuestro país, sácalo a la luz, Padre amado. Haz tu propia justicia, Padre del cielo, te lo pedimos de corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre, Señor, de nuestro amado Yeshua HaMashiach, en el cual en un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Padre amado, tu nombre sea exaltado en esta mañana, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Shalom, la paz sea con vosotros. No olvide, Maranata, Cristo viene pronto. Viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. El Señor les bendiga, el Señor les llene. Que sea una semana de bendición. Que esta semana las mentes sea sometida a la voluntad del Padre, andar en la santidad que Él nos demanda. Y le hemos ganado la batalla al enemigo. Le hemos ganado día tras día una batalla, y al final de los tiempos, la guerra del Señor, que ya la ganó, nosotros también triunfaremos y también declararemos que nosotros, mientras que estuvimos aquí en esta tierra, mis amados, el enemigo no nos pudo vencer como no pudo vencer al Maestro. Amén y amén. Bendiciones para todos.